¿Qué harías si la persona que te abandonó cuando más la necesitabas reapareciera 11 años después, como si nada hubiera pasado? ¿Crees que merece una segunda oportunidad? Después de ser abandonada al quedar embarazada a los 17 años, una joven lucha por salir adelante con el apoyo de su familia. Años más tarde, el pasado regresa de forma inesperada, poniendo a prueba la vida que tanto esfuerzo le costó construir. Gracias. Esta narración es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas, nombres, lugares o hechos reales es pura coincidencia. Cuando Jake me embarazó a los 17 años, se rió. Se rió de verdad en mi cara. Me dijo, mis papás me van a matar si esto arruina mi beca de béisbol. En menos de una semana, toda su familia se mudó a 3 estados de distancia. Me dejó en visto, me bloqueó, desapareció como el cobarde que era, todavía con su chaqueta del equipo puesta, pero yo no iba a hacer una estadística más. Mis papás estaban en la cocina cuando les conté. Mi papá dejó el tenedor sobre el plato despacio, como si necesitara ese segundo para no gritar. Mi mamá se quedó mirando la mesa un buen rato. Yo esperaba gritos, esperaba que me llamaran vergüenza de la familia, porque eso era lo que decía la gente del barrio cuando alguna chica de mi edad quedaba embarazada. En cambio, mi papá se levantó, me abrazó fuerte y me dijo una sola frase que nunca olvidé. Vamos a criar a este bebé entre los 3. Tú vas a terminar la escuela. Mi mamá asintió sin decir nada. Se limpió los ojos con el dorso de la mano y empezó a tacer café, como si preparar café fuera su manera de decir que todo iba a estar bien. No fue fácil. Terminé el último año de la secundaria con la panza creciendo bajo el uniforme, escuchando comentarios en los pasillos, sintiendo cómo algunas compañeras que antes eran mis amigas cambiaban de vereda para no cruzarse conmigo. La familia de Jake, los Whitfield, se mudaron a Ohio antes de que naciera mi hija. Ni una llamada, ni una carta, nada. El apellido de Jake quedó fuera del acta de nacimiento porque él nunca apareció para firmarla. Mi hija nació en un hospital pequeño, con mi mamá sosteniéndome una mano y mi papá esperando afuera de la sala, dando vueltas como un animal enjaulado. La llamé Renata. Los primeros años fueron duros. Mi papá trabajaba dobles turnos en el taller mecánico donde llevaba 20 años y mi mamá limpiaba casas 3 días a la semana para ayudar con los pañales y la leche. Yo estudiaba de noche, primero para terminar un curso técnico de enfermería, y después, ya con Renata caminando y hablando, empecé a trabajar en el turno de la tarde en una clínica del centro. No teníamos lujos. Vivíamos los 4 en la misma casa donde yo había crecido. Una casa de 2 habitaciones que mi papá había comprado hacía casi 30 años, con un préstamo que tardó 2 décadas en pagar. Pero teníamos algo que Jake nunca tuvo el valor de darme: presencia. Pasaron 11 años. 11 años sin saber una palabra de Jake Whitfield, sin fotos, sin un mísero mensaje preguntando cómo estaba la hija que ayudó a crear. Renata creció pensando que su padre simplemente no existía. Y en cierto modo, para nosotros, así era. Yo ya no era la adolescente asustada de aquella cocina. Trabajaba como enfermera certificada en la unidad de maternidad del hospital regional, el mismo hospital donde había dado a luz. Había algo de justicia poética en eso, aunque nunca lo pensé demasiado hasta lo que pasó ese sábado de octubre. Fue en la boda de mi prima Yolanda. Toda la familia extendida estaba ahí, primos que no veía desde hacía años, tíos que siempre preguntaban por Renata con cariño genuino. Yo llevaba un vestido verde botella que me había comprado con mi primer bono del hospital, y Renata, ya de 11 años, corría entre las mesas con sus primas, con el cabello rizado suelto y una sonrisa que era idéntica a la mía. Estaba sirviéndome una copa de vino cuando escuché una voz que reconocí de inmediato, aunque habían pasado 11 años desde la última vez que la había oído. ¿Daniela? Me giré despacio. Ahí estaba Jake, más viejo, con entradas en el cabello y una camisa que claramente costaba más de lo que él merecía. Venía acompañado de una mujer rubia que sostenía su brazo con posesión, y detrás de ellos, sin que él pareciera notarlo todavía, Renata se había detenido en seco a mitad del salón, mirándolo con una expresión que no supe descifrar. Jake sonrió, esa misma sonrisa de burla que recordaba de la cocina de sus padres 11 años atrás, y dijo en voz alta, lo suficientemente alta para que media mesa lo escuchara: no puedo creer que sigas en este pueblito. Pensé que a estas alturas ya habrías conseguido atrapar a algún pobre tipo. La copa que tenía en la mano se me resbaló de los dedos y se hizo añicos contra el piso de mármol del salón. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar, desde el otro lado del salón, cómo Renata preguntaba a mi prima quién era ese hombre. Y en ese instante, mirando a Jake sonreír como si 11 años de silencio no significaran nada, entendí que él no tenía idea de lo que estaba a punto de desatar con esa sola frase. Renata había dejado de correr entre las mesas y se acercaba despacio, con esa curiosidad natural de los niños que
sienten que algo importante está pasando, aunque no entiendan qué. Jake la miró por primera vez. En realidad la miró, y algo cambió en su cara. Fue apenas un segundo, un parpadeo, pero yo lo vi. Vio el cabello rizado, la forma de la nariz, la manera en que fruncía el ceño exactamente igual que él lo hacía cuando era adolescente. La mujer rubia que lo acompañaba también la miró, primero con curiosidad y después con una sombra de incomodidad que no supo disimular. «Es tu hija», dijo Jake, no como pregunta, sino como una afirmación que se le escapó antes de poder controlarla. «Se llama Renata», respondí, con la voz firme, aunque por dentro sentía que el suelo se movía bajo mis pies. «Tiene 11 años, la misma edad que tendría si hubieras estado presente en algún momento de su vida». La mujer rubia soltó el brazo de Jake, como si de pronto ese contacto le quemara. «¿Tienes una hija de 11 años y nunca me lo dijiste?», preguntó, y su voz tembló entre la sorpresa y algo que se parecía mucho a la traición. Jake balbuceó algo sobre que había sido hace mucho tiempo y que las cosas eran complicadas entonces, pero cada palabra sonaba más falsa que la anterior. Mi tía Rosalía, que estaba sentada cerca, se levantó y tomó a Renata de la mano, alejándola con delicadeza hacia la mesa de los niños, sin necesidad de que yo se lo pidiera. Toda la familia sabía la historia. Todos habían visto crecer a mi hija sin que ese hombre apareciera ni una sola vez. Jake intentó recomponerse. «Daniela, de verdad, no vine aquí buscando problemas. Ni siquiera sabía que estarías en esta boda. Y quizás era cierto, quizás el destino, o simplemente la mala suerte de que Yolanda se hubiera casado con un primo lejano de la familia Whitfield por parte de su nueva esposa. Había cruzado nuestros caminos de nuevo, pero la verdad no cambiaba lo que él había hecho, ni lo que su silencio de 11 años representaba. Esa noche, cuando llegamos a casa, mi papá me esperaba despierto en la sala, algo que no hacía desde que yo era adolescente. Le conté todo. Vi cómo sus manos se cerraban en puños sobre sus rodillas mientras yo hablaba, cómo respiraba hondo para no explotar delante de Renata, que ya dormía en su cuarto sin saber todavía quién era realmente ese hombre que la había mirado con esa expresión extraña en la boda. «Si ese tipo intenta acercarse otra vez», me dijo mi papá con la voz baja pero firme, «vamos a estar preparados». 11 años de silencio no le dan ningún derecho ahora. No pasó ni una semana cuando recibí la primera llamada. Un número desconocido, con código de área de Ohio. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Era Jake, con esa voz que trataba de sonar calmada y arrepentida al mismo tiempo. «Daniela, necesito hablar contigo sobre Renata. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesito verla. Por favor». Borré el mensaje sin responder. Pero 2 días después, la llamada vino de otro número, y esta vez sí reconocí la voz apenas contestó. Era la señora Whitfield, la madre de Jake. 11 años atrás, esa mujer había sido la arquitecta silenciosa de mi humillación. Recordaba perfectamente la única vez que hablé con ella cara a cara, cuando fui a buscar a Jake a su casa para contarle que estaba embarazada. Ella había abierto la puerta, me había mirado de arriba abajo con un desprecio que todavía sentía en la piel, y me había dicho: «Mi hijo tiene un futuro. No vamos a dejar que una historia de secundaria lo arruine». Una semana después, la familia entera había desaparecido rumbo a Ohio. «Daniela», dijo ahora, con una voz completamente distinta, suave, casi maternal, como si 11 años de desprecio jamás hubieran existido. «Quiero disculparme por cómo actuamos en el pasado. Fuimos duros contigo, lo reconozco, pero ahora las cosas son diferentes. Jake está comprometido, va a formar una familia de verdad, y creemos que sería hermoso que Renata formara parte de eso. Ella merece conocer a su padre, a su abuela». Sentí una furia fría subir por mi pecho, pero mantuve la voz tranquila. ¿Dónde estaba esa abuela cuando Renata tenía fiebre a los 3 años y pasé la noche entera despierta sola porque su hijo ni siquiera contestaba el teléfono? ¿Dónde estaba cuando ella dio sus primeros pasos, cuando aprendió a leer, cuando lloró en su primer día de escuela porque los demás niños hablaban de sus papás y ella no tenía nada que contar? La señora Whitfield guardó silencio un momento antes de responder, y cuando lo hizo, su voz había perdido la suavidad. «Las cosas pasaron como pasaron, pero ahora Jake quiere hacer lo correcto. Y honestamente, Daniela, no creo que sea justo que tú decidas privar a esa niña de conocer a su familia paterna solo por rencor». Colgué sin responder nada más. Esa noche no pude dormir. No era rencor, era memoria. Memoria de cada cumpleaños sin tarjeta, cada Navidad sin llamada, cada momento importante que Jake se había perdido por decisión propia, no por circunstancias fuera de su control. Al día siguiente, mientras trabajaba en el turno de la mañana en la unidad de maternidad, mi compañera y amiga más cercana en el hospital, una enfermera llamada Yesenia, que llevaba casi tanto tiempo como yo trabajando ahí, notó que algo andaba mal. Se lo conté durante el descanso, sentadas en la sala de personal con 2 tazas de café que ninguna de las dos tocó realmente. «Daniela, tienes que tener mucho cuidado», me dijo, con esa mirada seria que ponía cuando algo la preocupaba de verdad. «La gente como esa no cambia de la noche a la mañana. Si de repente aparecen después de 11 años, es porque necesitan algo, no porque se hayan arrepentido genuinamente». Tenía razón, aunque en ese momento yo todavía no sabía
sabía exactamente qué era lo que necesitaban. La respuesta llegó 2 semanas después, de la forma más inesperada. Mi prima Yolanda, recién casada, me llamó una tarde con la voz agitada. Daniela, tienes que saber algo. Mi esposo me contó que la familia de la novia de Jake, los Ashford, son bastante conocidos en su iglesia y en su comunidad en Ohio. El padre de ella es diácono y aparentemente le están organizando una boda enorme, con casi 300 invitados. Y hace unos días, en una reunión familiar, Jake le presentó a los Ashford la idea de que tiene una hija a la que siempre ha apoyado desde lejos y que quiere que ella participe en la boda como parte de la corte de honor, para dar una imagen de familia unida. Sentí que la sangre se me helaba. Jake no quería reconstruir una relación con Renata por amor ni por arrepentimiento genuino. Quería usarla, usar su imagen, para convencer a la familia de su prometida de que era un hombre responsable, un padre presente, cuando la realidad era exactamente lo contrario. Quería que mi hija fuera el disfraz de una mentira. ¿Cómo sabes todo esto con tanto detalle?, le pregunté a Yolanda, todavía procesando la magnitud de lo que me estaba contando. Porque mi esposo tiene un primo que trabaja en la misma iglesia que los Ashford. Se enteró por casualidad, comentando sobre la boda que se viene. Daniela, tienes que hacer algo antes de que esto avance más. Esa noche, mientras Renata hacía su tarea en la mesa de la cocina, ajena por completo a la tormenta que se estaba armando alrededor suyo, mi papá se sentó frente a mí con una expresión que no le había visto en mucho tiempo. 11 años de silencio. Y ahora aparece porque le conviene la imagen, dijo, sacudiendo la cabeza. Ese hombre nunca cambió. Solo aprendió a disfrazar mejor lo que siempre fue. Decidí que no iba a permitir que usaran a mi hija como accesorio de una mentira, pero tampoco quería simplemente cerrar la puerta y esperar que se rindieran, porque conocía a la señora Whitfield lo suficiente como para saber que no se detendría fácilmente. Necesitaba pruebas. Necesitaba que la verdad quedara documentada de tal forma que nadie pudiera dudar de ella cuando llegara el momento de mostrarla. Empecé a guardar todo. Los mensajes de voz que Jake había dejado, capturas de las llamadas perdidas, y sobre todo, empecé a hablar con la única persona que podía confirmar con lujo de detalles la actitud de Jake 11 años atrás, su propio padre, el señor Whitfield. Lo contacté a través de una antigua vecina de la familia que todavía mantenía contacto con él, y para mi sorpresa, aceptó hablar conmigo por teléfono. El hombre, que según supe después llevaba varios años separado de la señora Whitfield tras un divorcio silencioso, me habló con una honestidad que no esperaba. Daniela, siempre me sentí mal por cómo actuamos en ese momento. Mi esposa tomó esa decisión, empujó la mudanza, convenció a Jake de que cortara todo contacto porque decía que una madre soltera adolescente no iba a arruinar el futuro de nuestro hijo. Yo no estuve de acuerdo, pero tampoco hice lo suficiente para detenerlo. Si puedo ayudarte con algo ahora, lo haré. Con su ayuda, conseguí algo que no esperaba. Una carta que la señora Whitfield le había escrito a su esposo poco después de la mudanza, en la que explicaba con total claridad su plan de alejar a Jake de esa situación antes de que le costara la beca y el futuro. El señor Whitfield la había guardado todos esos años, quizás por culpa, quizás porque en el fondo sabía que algún día esa verdad sería necesaria. Tenía en mis manos la prueba de que el abandono no había sido un accidente, ni una decisión impulsiva de un adolescente asustado. Había sido un plan calculado, ejecutado con frialdad, por una familia que ahora pretendía presentarse como reconciliada y arrepentida solo para beneficiarse frente a los Ashford. El teléfono volvió a sonar 3 días después. Esta vez era Jake directamente, y por primera vez en 11 años, su voz sonaba genuinamente nerviosa. Daniela, necesito pedirte un favor grande. Sé que suena descabellado, pero mi boda es en 5 semanas, y quisiera que Renata participara. Sería solo un día. Ella no tendría que hacer nada más que estar presente. Tal vez, llevar las argollas. Te lo compensaría de la forma que tú quieras. Ahí estaba, la confirmación de todo lo que Yolanda me había contado. No era amor, no era arrepentimiento, era conveniencia. La misma conveniencia fría que lo había hecho reírse en mi cara 11 años atrás cuando le dije que estaba embarazada. ¿Compensarme cómo, Jake?, pregunté, con la voz completamente calmada, aunque por dentro sentía que finalmente todas las piezas encajaban. Lo que necesites, dinero para su educación, lo que sea, solo necesito que ese día todo salga bien. Colgué el teléfono sin darle una respuesta clara, dejándolo con la incertidumbre de si aceptaría o no, pero en mi cabeza ya había tomado una decisión completamente distinta a la que él esperaba. No iba a permitir que usaran a mi hija como utilería para una mentira frente a 300 invitados. Y no iba a hacerlo con gritos ni con amenazas vacías. Iba a hacerlo con la verdad, exhibida en el momento y el lugar exactos donde más doliera, frente a la misma gente que Jake y su madre pretendían impresionar. Pasaron los días siguientes en una especie de calma tensa. Jake insistió 2 veces más, cada vez con un tono distinto, primero suplicante, después casi amenazante, insinuando que si yo no cooperaba, buscaría otras formas de tener acceso a Renata. Esa frase me heló la sangre, no porque temiera que realmente pudiera hacer algo legal, sino porque confirmaba que estaba dispuesto a presionar hasta donde fuera necesario para conseguir lo que quería. Hablé con Renata esa misma semana, con cuidado, eligiendo
repitiendo cada palabra. Le expliqué, de la forma más honesta posible para su edad, quién era ese hombre que había visto en la boda de Yolanda y por qué nunca había estado presente en su vida. Esperaba lágrimas, preguntas dolorosas, quizás resentimiento hacia mí por no habérselo contado antes con más detalle. En cambio, mi hija me sorprendió con una madurez que no esperaba. «Mamá, si él nunca vino a verme en 11 años, ¿por qué de repente quiere que vaya a su boda?», preguntó, con esa lógica directa que solo los niños parecen tener sin filtros. «Porque cree que se ve bien tenerte ahí», le respondí, sin suavizar demasiado la verdad. «Pero eso no está bien, y tú no tienes que hacer nada que no quieras». «No quiero ir», dijo sin dudar. «No lo conozco. No es mi papá de verdad. Mi papá de verdad es el abuelo». Esa frase se me quedó grabada durante días. Mi papá, quien había abrazado a una adolescente aterrada 11 años atrás y le había prometido criar a esa bebé entre los tres, era, sin ninguna duda, el único hombre que se había ganado ese título. Con esa certeza, decidí actuar. Contacté a Yolanda de nuevo y le pedí ayuda para conseguir un dato clave: la fecha exacta y el lugar donde se realizaría el ensayo de la cena previa a la boda, un evento más pequeño e íntimo donde estarían presentes los padres de ambos novios, algunos familiares cercanos. Y según me confirmó, la señora Whitfield tenía planeado dar un pequeño discurso sobre la importancia de la familia y la reconciliación. La ironía de esas palabras, viniendo de la misma mujer que había orquestado el abandono de su propia nieta, era casi insoportable. Preparé todo con cuidado durante las semanas siguientes. Reuní las capturas de los mensajes de voz de Jake, la carta que el señor Whitfield me había entregado, y añadí algo más. Contacté discretamente a una antigua compañera de secundaria, Marisela, que había sido testigo directo de la reacción de Jake 11 años atrás cuando le conté sobre el embarazo, y que estaba dispuesta a confirmar esa historia si alguna vez era necesario. No planeaba un enfrentamiento violento ni un escándalo gratuito. Planeaba mostrar la verdad, de forma clara y contundente, en el momento exacto en que más pudiera pesar. Mientras tanto, en el hospital, la vida seguía su curso, y fue justamente ahí donde conocí a alguien que, sin buscarlo, empezó a cambiar la forma en que yo veía mi propio futuro. Se llamaba Andrés, un médico residente que había llegado al área de maternidad hacía apenas unos meses, transferido desde otro hospital de la región. Era callado, atento con los pacientes de una forma que no fingía, y desde el primer día trató a Renata, a quien llevaba a veces al hospital cuando no tenía con quién dejarla, con un respeto genuino que no había visto en ningún otro hombre desde hacía años. Una tarde, mientras esperábamos que terminara mi turno, Andrés se sentó junto a mí en la sala de descanso y, sin rodeos, me preguntó si todo estaba bien, porque me había notado distraída y tensa las últimas semanas. Le conté una versión resumida de lo que estaba pasando, sin entrar en todos los detalles del plan que estaba armando. Él escuchó en silencio, sin interrumpir, y al final solo dijo: 11 años de ausencia no se compensan con una invitación a una boda. Espero que hagas lo que sientas correcto, y si necesitas algo, aunque sea solo compañía, aquí estoy. Esa simpleza, esa falta de exigencias o de segundas intenciones, contrastaba tanto con la desesperación calculadora de Jake que no pude evitar sentir, por primera vez en muchos años, que quizás existía la posibilidad de una vida distinta, construida sobre bases reales y no sobre conveniencias. Sin embargo, la calma no duró mucho. Una semana antes de la cena de ensayo, recibí una llamada que no esperaba. Era la madre de la prometida de Jake, la señora Ashford. Su voz era educada, pero con un dejo de firmeza que dejaba claro que no llamaba por casualidad. «Señorita Daniela, mi esposo y yo hemos escuchado que usted tiene una hija con Jake, y quisiéramos, si es posible, conocerla antes de la boda. Entendemos que la situación es delicada, pero para nosotros la familia lo es todo, y nos gustaría que su hija se sintiera bienvenida». Sentí una punzada extraña, casi de lástima, por esa mujer que hablaba con tanta sinceridad sin saber la verdad completa de lo que su futuro yerno y su futura consuegra habían hecho 11 años atrás, y lo que planeaban seguir haciendo ahora. «Señora Ashford», le respondí con cuidado, «agradezco su llamada, y le prometo que antes de la boda, usted sabrá exactamente la clase de historia familiar en la que su hija está a punto de entrar». Colgó un poco confundida por mi respuesta, pero no insistió más en ese momento. 2 días después, mientras estaba en el supermercado con Renata, la señora Whitfield apareció de la nada, cerca de la sección de frutas, como si hubiera estado esperando el momento exacto. Vestía un abrigo elegante, muy distinto a la mujer que 11 años atrás me había cerrado la puerta en la cara. «Daniela, qué casualidad», dijo, aunque ambas sabíamos que no había nada de casual en ese encuentro. «Renata, ¿verdad?». Se dirigió directamente a mi hija, agachándose un poco para quedar a su altura, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Soy tu abuela, te he traído algo». Sacó de su bolso una pequeña caja envuelta en papel de regalo. Renata, con la misma firmeza que había mostrado en casa unos días antes, dio un paso atrás y se acercó más a mí. «No la quiero», dijo simplemente, sin gritar, sin drama, solo con una claridad que dejó a la señora Whitfield momentáneamente sin palabras. «Cariño, no seas descortés», intentó insistir la mujer, pero yo intervine de inmediato. Ella tomó su decisión y la respeto. 11 años de silencio no se resuelven con un regalo en el pasillo de un supermercado.
pasado. La señora Whitfield cambió de táctica, bajando la voz para que solo yo pudiera escucharla. Daniela, entiendo tu resentimiento, pero piensa bien lo que estás haciendo. Si sigues negándote a cooperar, las cosas pueden ponerse muy difíciles para ti. Tenemos contactos, recursos, y créeme, no queremos llegar a ese punto, pero podríamos hacerlo si es necesario. No respondí de inmediato. Simplemente tomé la mano de Renata y me alejé por el pasillo, dejando a la señora Whitfield parada ahí, con la caja de regalo todavía en la mano. Pero sus palabras se quedaron rondando en mi cabeza durante días. Recursos, contactos. No sabía exactamente a qué se refería, pero el tono amenazante era inconfundible. Esa noche llamé a Yolanda, más preocupada de lo que quería admitir. Ella me contó algo que no sabía, que el padre de la señora Ashford, el diácono, además de su posición en la iglesia, tenía cierta influencia en el consejo escolar del distrito donde vivíamos, y que la señora Whitfield había estado, según los rumores que circulaban entre los conocidos comunes, insinuando que podría usar esas conexiones para hacer las cosas incómodas si yo no cooperaba con la petición de Jake. Sentí una mezcla de furia y determinación que no había sentido en años. No era una amenaza legal, ni financiera, apenas una insinuación vaga de influencia social, pero era suficiente para confirmar que la señora Whitfield seguía siendo exactamente la misma mujer que 11 años atrás había decidido, con total frialdad, que una adolescente embarazada no merecía ninguna consideración. Decidí adelantar mis planes. La cena de ensayo sería en 4 días, y ya no tenía dudas sobre lo que iba a hacer. Hablé con mi papá esa noche, y para mi sorpresa, me pidió acompañarme. 11 años esperando poder decirle algo a esa gente cara a cara, me dijo, con una calma que escondía una determinación de hierro. No te voy a dejar sola en esto. También hablé con Andrés, no porque necesitara su ayuda directamente, sino porque sentía que merecía saber lo que estaba a punto de pasar. Él simplemente me tomó la mano por un momento y dijo, vas a estar bien, y pase lo que pase, vas a tener quien te espere del otro lado. La noche antes de la cena de ensayo, revisé por última vez todo lo que había reunido. Las capturas de los mensajes de voz de Jake pidiendo que Renata participara para dar una buena imagen, la carta de la señora Whitfield confesando el plan original de alejar a Jake de mí, y una breve declaración escrita que Marisela había aceptado firmar, confirmando la reacción de Jake 11 años atrás cuando supo del embarazo. No necesitaba gritos ni escándalos, solo necesitaba que la verdad, completa y documentada, llegara a los oídos correctos en el momento correcto. Renata se quedaría esa noche con mi mamá, lejos de cualquier posible tensión. Antes de salir, me abrazó fuerte y me dijo algo que terminó de darme la fuerza que necesitaba. Mamá, tú siempre dices que la verdad siempre sale a la luz. Ve y que salga. El salón donde se realizaba la cena de ensayo pertenecía a un club campestre en las afueras del pueblo, decorado con un gusto sobrio pero evidentemente costoso. Manteles blancos, arreglos florales discretos y una iluminación cálida que le daba al lugar un aire de solemnidad. Llegamos mi papá y yo, justo cuando los invitados empezaban a acomodarse en las mesas antes de que comenzaran los discursos. No fuimos invitados, por supuesto, pero Yolanda, que conocía a la organizadora del evento a través de su esposo, había conseguido que nos dejaran entrar como invitados de última hora, sin levantar demasiadas sospechas. Jake nos vio primero, desde la mesa principal, y su expresión pasó de la sorpresa al pánico en cuestión de segundos. Se levantó de inmediato y caminó hacia nosotros, tratando de interceptarnos antes de que avanzáramos más. Daniela, ¿qué haces aquí? Esto no es el momento ni el lugar. Al contrario, respondí, con una calma que sorprendió incluso a mi propio papá. Es exactamente el momento y el lugar. La señora Whitfield, sentada cerca del padre Ashford, notó la conmoción y se acercó rápidamente, con esa sonrisa tensa que trataba de disimular la alarma en sus ojos. Daniela, por favor, no hagas una escena. Estamos en medio de un evento importante. No vine a hacer una escena, dije, sacando de mi bolso una carpeta delgada que había preparado con cuidado. Vine a decir la verdad, algo que ustedes dos han evitado hacer durante 11 años. El señor Ashford, el diácono, un hombre alto de voz pausada, se acercó también, con curiosidad genuina, más que con hostilidad. Disculpe, ¿podría explicarnos qué está pasando? Y ahí, frente a la mesa principal, frente a los padres de la prometida, frente a algunos tíos y primos de la familia Whitfield que también estaban presentes, conté la historia completa. Conté cómo Jake se había reído en mi cara cuando le dije que estaba embarazada a los 17 años. Conté cómo su familia había desaparecido en menos de una semana, mudándose a 3 estados de distancia, sin dejar ningún rastro de contacto. Conté los 11 años de silencio absoluto, sin una sola llamada, sin una tarjeta de cumpleaños, sin ningún tipo de apoyo. Y entonces, mostré la carpeta. Leí en voz alta un fragmento de la carta que la señora Whitfield le había escrito a su esposo 11 años atrás, la misma que él me había entregado con la esperanza de que la verdad finalmente saliera a la luz. Vamos a alejar a Jake de esa situación antes de que le cueste la beca y el futuro. Esa muchacha no tiene forma de perseguirnos hasta Ohio, y en unos meses todo esto será solo un mal recuerdo que olvidaremos. El silencio que siguió fue absoluto. La señora Ashford llevó una mano
a su pecho, visiblemente conmocionada. La prometida de Jake, una mujer joven llamada Brenda, que hasta ese momento se había mantenido en silencio junto a su padre, miró a Jake con una expresión que mezclaba incredulidad y una furia creciente. «Jake, ¿es cierto esto?», preguntó con la voz temblando. Jake intentó minimizar la situación, tartamudeando explicaciones sobre que eran otros tiempos, que era muy joven, que las cosas se habían salido de control, pero cada excusa sonaba más vacía que la anterior frente a la evidencia que tenía en sus propias manos. La señora Whitfield, viendo que la situación se le escapaba completamente de las manos, intentó una última maniobra desesperada. «Esto es una carta privada, sacada de contexto. Daniela siempre tuvo un problema con aceptar que las cosas no salieron como ella quería». «¿Sacada de contexto?», intervino entonces mi papá, hablando por primera vez desde que habíamos llegado, con una voz que llevaba 11 años de contención acumulada. «Yo estuve ahí la noche que mi hija llegó a casa llorando, embarazada y aterrada, después de que su hijo se riera de ella en su propia cara. Yo estuve ahí cuando ustedes desaparecieron sin dejar rastro. No hay contexto que cambie eso». El señor Ashford, que había escuchado todo con el rostro cada vez más serio, se dirigió a Jake directamente. «Hijo, cuando le pedí tu mano para mi hija, me dijiste que no tenías secretos, que no había nada en tu pasado que pudiera avergonzar a esta familia. ¿Esto te parece poca cosa?». «Papá, por favor», intervino Brenda. Aunque no quedaba claro si le hablaba a su padre o a Jake, «necesito un momento para pensar en todo esto». La señora Whitfield intentó acercarse a Brenda para calmarla, pero la joven se apartó con firmeza. «No me toque. Durante meses usted me habló de lo importante que era la familia, de lo unida que estaban, y todo este tiempo estaban ocultando esto». Se giró hacia Jake, con lágrimas de furia en los ojos. «Querías usar a esa niña como decoración en nuestra boda para que mi familia pensara que eras un buen padre. ¿Cómo pudiste?». En ese momento, saqué también la breve declaración escrita de Marisela y la entregué directamente al señor Ashford, quien la leyó en silencio, con la mandíbula cada vez más tensa. «Esto confirma cada palabra que esta mujer acaba de decir», dijo finalmente, dirigiéndose a su hija. «Brenda, tienes que pensar muy bien en lo que quieres hacer a partir de ahora». Jake intentó una última súplica, acercándose a mí con una expresión desesperada que no había visto nunca en él, ni siquiera 11 años atrás. «Daniela, por favor, no tenías que hacer esto aquí, de esta manera. Podríamos haber hablado en privado». «Lord Soprano, hablamos en privado durante semanas, Jake», respondí, sin ceder ni un centímetro. «Y en cada conversación, tú y tu madre dejaron claro que lo único que les importaba era la imagen que iban a mostrar frente a esta familia. 11 años de silencio. Y la primera vez que apareces es porque necesitas usar a mi hija para verte bien frente a tus suegros. Eso no se arregla con una disculpa de último minuto». El ambiente en el salón se había vuelto insoportablemente tenso. Algunos invitados, familiares de los Ashford, empezaron a levantarse discretamente de sus mesas, incómodos por presenciar lo que claramente era el desmoronamiento público de un compromiso. La señora Whitfield, viendo que su reputación frente a la comunidad de su futura consuegra se derrumbaba en tiempo real, intentó un último ataque, esta vez dirigido directamente hacia mí. «Tú planeaste esto. Viniste aquí solo para arruinar la boda de mi hijo por rencor». «No», respondí, con una calma que sorprendió hasta a mí misma. «Ustedes planearon todo esto 11 años atrás, cuando decidieron que una chica de 17 años y su bebé no merecían ninguna consideración. Yo solo vine a asegurarme de que la verdad llegara a quienes tenían derecho a conocerla antes de comprometer sus vidas con ustedes». El señor Ashford, ya completamente convencido de la gravedad de la situación, se dirigió a Jake con una voz que no dejaba lugar a dudas. «Creo que esta cena de ensayo ha terminado. Y creo, hijo, que mi familia necesita tener una conversación seria sobre si esta boda va a continuar». Brenda no esperó a que su padre terminara de hablar. Se quitó el anillo de compromiso, lo dejó sobre la mesa frente a Jake y salió del salón sin mirar atrás, seguida de cerca por su madre, que antes de irse me dedicó una mirada que mezclaba vergüenza y algo parecido a la gratitud silenciosa por haberle evitado, aunque de la forma más dolorosa posible, cometer el error de unir a su hija con esa familia. Continuar AT, o Final Orchestrated Narrative, Conclusion with Character Resolution and Visual Guidance. Orchestrated Narrative Conclusion with Character Resolution and Visual Guidance. El salón quedó prácticamente vacío en cuestión de minutos. Los meseros, incómodos, empezaron a retirar los platos sin que nadie los hubiera tocado. Jake se quedó de pie junto a la mesa principal, con el anillo de compromiso todavía brillando bajo la luz cálida de las lámparas, mirándolo como si no terminara de comprender lo rápido que su vida acababa de cambiar. La señora Whitfield, por primera vez desde que la conocía, parecía genuinamente perdida, sin ningún plan de respaldo, sin ninguna estrategia para revertir lo que acababa de suceder frente a toda la familia de los Ashford. «Esto es tu culpa», le dijo a Jake, con una voz que había perdido toda la suavidad que había fingido durante semanas. «Si hubieras manejado esto de otra manera desde el principio, si no hubieras insistido en involucrar a esa niña, nada de esto habría pasado». «¿Mi culpa?», respondió Jake, con una furia que finalmente parecía dirigirse hacia la persona correcta después de 11
11 años. Tú fuiste la que decidió que teníamos que mudarnos, la que me dijo que cortara todo contacto, la que escribió esa carta. Yo era un adolescente asustado, pero tú eras la adulta mamá. Tú tomaste esa decisión por mí. El señor Whitfield, que había llegado al club campestre por su cuenta, avisado por una llamada de última hora de Yolanda, observaba la escena desde una distancia prudente, sin intervenir, con una expresión que mezclaba tristeza y una especie de resignación silenciosa. Cuando finalmente se acercó, no dijo nada dramático, solo se dirigió a Jake con calma. Hijo, 11 años cargando con las decisiones de tu madre, y nunca tuviste el valor de corregir el rumbo tú mismo, ni siquiera cuando fuiste mayor de edad y pudiste haber buscado a Daniela y a tu hija por tu propia cuenta. Eso también es una elección. Mi papá y yo no nos quedamos a presenciar el resto del colapso familiar. Habíamos conseguido exactamente lo que habíamos ido a buscar, que la verdad llegara, completa y documentada, a las personas que tenían derecho a conocerla antes de que Jake y su madre pudieran seguir construyendo una mentira sobre la vida de mi hija. Salimos del salón en silencio, y solo cuando llegamos al estacionamiento, mi papá me abrazó fuerte, sin decir una palabra, dejando que ese abrazo dijera lo que ninguno de los dos necesitaba poner en voz alta. Los días siguientes trajeron una cascada de consecuencias que ni siquiera yo había anticipado en su totalidad. Yolanda me mantenía informada a través de su esposo, quien seguía en contacto cercano con algunos familiares de los Ashford. La boda, por supuesto, se canceló oficialmente 2 días después de la cena de ensayo. Brenda no solo rompió el compromiso, sino que, según supe después, presentó una queja formal ante el consejo de la iglesia, donde el señor Ashford era diácono, exponiendo la deshonestidad de Jake durante todo el noviazgo. La comunidad religiosa a la que pertenecían los Ashford era pequeña y unida, y las noticias de ese tipo no tardaban en circular. Jake perdió su empleo apenas 2 semanas después. Trabajaba como representante de ventas en una compañía cuyo dueño principal resultó ser primo cercano del señor Ashford, y aunque nunca hubo una explicación oficial, la coincidencia entre el escándalo y su despido repentino no pasó desapercibida entre quienes conocían la historia. Sin el respaldo económico de su empleo, y sin el compromiso que había planeado usar para estabilizar su vida, Jake se encontró de pronto enfrentando una realidad que había evitado durante 11 años, las consecuencias de sus propias decisiones. La señora Whitfield, por su parte, sufrió un golpe distinto pero igualmente devastador. Su matrimonio, que ya llevaba años deteriorándose en silencio según me había confesado el propio señor Whitfield, finalmente llegó a su fin. Él solicitó el divorcio formalmente apenas un mes después de la cena de ensayo, citando, entre otras razones, años de decisiones unilaterales que afectaron irreparablemente a nuestra familia. La carta que él me había entregado, la misma que había expuesto el plan original de alejar a Jake de mí, se convirtió también en evidencia dentro del propio proceso de divorcio, cuando su abogado la presentó como ejemplo del patrón de control que la señora Whitfield había ejercido durante años, no solo sobre la vida de su hijo, sino sobre las decisiones familiares en general. Mientras tanto, en mi propia vida, las cosas empezaron a tomar un rumbo completamente distinto. Renata, cuando le conté una versión apropiada para su edad de lo sucedido en la cena de ensayo, simplemente asintió con esa madurez que la caracterizaba y dijo: «Sabía que la verdad iba a salir, tú siempre lo dices». No hubo drama, no hubo confusión adicional. Para ella, Jake seguía siendo prácticamente un extraño, y las consecuencias que él enfrentaba no le quitaban el sueño, porque nunca había dependido emocionalmente de una relación que jamás existió. Andrés se convirtió, en esas semanas, en una presencia constante en mi vida, no de forma abrupta ni forzada, sino con la paciencia de alguien que entendía que yo necesitaba tiempo. Empezamos a almorzar juntos en los descansos del hospital, después algunas cenas los fines de semana que Renata pasaba con mis padres, y poco a poco, sin prisa, sin las urgencias desesperadas que habían caracterizado la reaparición de Jake, se fue construyendo algo real entre nosotros. 3 semanas después de la cena de ensayo, recibí una última llamada de Jake. Su voz sonaba distinta, derrotada, muy lejos de la seguridad burlona que había mostrado en la boda de Yolanda meses atrás. «Daniela, perdí todo. El trabajo, el compromiso. Hasta mi mamá y yo apenas nos hablamos ahora. Solo quiero saber si hay alguna forma de arreglar las cosas, de conocer realmente a Renata, sin ninguna otra intención». Escuché en silencio, sopesando cada palabra, pero cuando finalmente respondí, mi voz no dejó espacio para dudas. «Jake, tuviste 11 años para tomar esa decisión sin que nada más estuviera en juego. La única razón por la que apareciste fue porque necesitabas algo. Ahora que perdiste eso, quieres intentarlo de nuevo. Pero mi hija no es una segunda oportunidad para que te sientas mejor contigo mismo. Ella tiene una familia real, construida durante 11 años sin ti. Eso no va a cambiar ahora». «¿Entonces no hay ninguna posibilidad?», preguntó, con una voz que sonaba genuinamente desesperada por primera vez. «No», respondí, sin titubear, «no la hay». Colgué el teléfono y sentí, por primera vez en semanas, una calma completa instalarse en mi pecho. No había gritado,
mentido, no había llorado, no había necesitado ninguna venganza ruidosa ni espectacular. Solo había expuesto la verdad, en el lugar y el momento exactos, y había dejado que las consecuencias naturales de años de decisiones egoístas hicieran el resto del trabajo. Bloqueé su número esa misma noche, junto con el de la señora Whitfield, y por primera vez desde la boda de Yolanda, sentí que verdaderamente podía cerrar esa puerta sin mirar atrás. Los meses siguientes trajeron una nueva estabilidad a mi vida y a la de Renata. Recibí un ascenso en el hospital, a supervisora de la unidad de maternidad, gracias en parte a la recomendación directa de mi jefa, quien había notado mi dedicación durante los últimos años. Con el aumento de salario que vino con el nuevo puesto, pudimos finalmente hacer algunas mejoras en la casa de mis padres, arreglar el techo que llevaba goteando desde hacía años y empezar a ahorrar para que Renata pudiera, algún día, ir a la universidad sin las limitaciones económicas que yo había enfrentado a su edad. Andrés y Renata desarrollaron, con el paso de los meses, una relación genuina y espontánea, construida sobre pequeños momentos. Él le enseñaba a jugar ajedrez los domingos por la tarde. Ella le mostraba con orgullo sus calificaciones de la escuela. Y poco a poco, sin que nadie lo forzara, mi hija empezó a referirse a él simplemente como Andrés, con un cariño natural que nunca había tenido que fingir con nadie. Un sábado, casi 6 meses después de la cena de ensayo, Yolanda me llamó con noticias que no esperaba. Daniela, no vas a creer esto. Me enteré por la vecina de la familia Whitfield que Jake se mudó de nuevo, esta vez solo, a un apartamento pequeño en las afueras de Ohio. Perdió también el contacto con casi todos sus amigos de la universidad cuando se enteraron de toda la historia a través de las redes sociales de Brenda, que fue bastante clara sobre las razones de la cancelación de la boda. Sentí una satisfacción tranquila al escuchar eso, no una alegría vengativa ni desmedida, sino la certeza calmada de que la verdad, una vez expuesta, había hecho exactamente lo que tenía que hacer. Renata cumplió 12 años esa primavera. Hicimos una fiesta sencilla en el patio de la casa de mis padres, con globos de colores, un pastel que mi mamá había horneado ella misma, y toda la familia reunida alrededor de mi hija, que sopló las velas rodeada de las personas que realmente habían estado presentes en cada momento de su vida. Andrés estuvo ahí también, ayudando a mi papá a asar la carne, riendo con mis tíos, formando parte natural de esa familia que Jake y su madre nunca habían tenido intención real de conocer. Esa noche, después de que todos se fueran y Renata durmiera profundamente, agotada por la emoción del día, me senté en el porche con una taza de café, mirando las estrellas, pensando en todo lo que había pasado desde aquella tarde en la cocina de mis padres, 11 años atrás, cuando esperaba gritos y en cambio recibí un abrazo. Andrés se sentó a mi lado, sin decir nada al principio, solo acompañándome en ese silencio cómodo que se había vuelto habitual entre nosotros. Después de un rato, me tomó la mano y dijo, ¿sabes? 11 años de tu vida estuvieron marcados por la ausencia de alguien que no merecía formar parte de ella, pero mira todo lo que construiste sin él. Tenía razón, no había necesitado la presencia de Jake para criar a una hija fuerte, inteligente y segura de sí misma. No había necesitado su apellido, ni su dinero, ni su reconocimiento tardío y conveniente. Había construido, con la ayuda de mis padres, una vida sólida, real, sin necesidad de mentiras ni de conveniencias disfrazadas de arrepentimiento. La verdad, expuesta en el momento correcto, había hecho justicia donde ningún grito ni ninguna amenaza podrían haberlo logrado. Jake había perdido su compromiso, su trabajo, la relación con su madre y el respeto de una comunidad entera que hasta hacía poco lo consideraba un hombre confiable. La señora Whitfield había perdido su matrimonio y, según supe por el señor Whitfield en una de nuestras últimas conversaciones, también había perdido el contacto con varios familiares que, al enterarse de la historia completa, decidieron distanciarse de ella. Yo, mientras tanto, tenía todo lo que realmente importaba. Una hija que crecía segura y amada, una familia que nunca había dejado de estar presente y una nueva relación construida sobre bases honestas, sin urgencias ni conveniencias ocultas. Un año después de aquella cena de ensayo, mi vida se veía completamente distinta. Andrés y yo nos habíamos mudado juntos a una casa pequeña, apenas a 10 minutos de la de mis padres, lo suficientemente cerca para que Renata pudiera seguir viendo a sus abuelos todos los días si quería, pero lo suficientemente nuestra como para empezar a construir algo propio los tres. Renata tenía su propio cuarto, pintado del color turquesa que había elegido ella misma, y una pequeña mesa de estudio, donde hacía la tarea cada tarde, mientras yo preparaba la cena, y Andrés llegaba del hospital, todavía con el uniforme puesto. Mi ascenso a supervisora se había consolidado, y con el tiempo había empezado también a dar capacitaciones a enfermeras nuevas sobre atención a pacientes en situaciones vulnerables, un trabajo que sentía profundamente conectado con mi propia historia, aunque nunca hablaba de eso abiertamente en el hospital. Sabía, mejor que nadie, lo que significaba sentirse juzgada, sola, y encontrar del otro lado a alguien dispuesto a tratarte con dignidad en lugar de desprecio. Supe, por Yolanda, que Jake había intentado reconstruir su vida en otro estado, lejos de Ohio, donde según los rumores nadie conocía todavía la historia completa de la boda cancelada. Pero las noticias viajan, sobre todo en comunidades religiosas pequeñas y
conectadas como la de los Ashford, y cada intento de empezar de nuevo parecía toparse, tarde o temprano, con alguien que ya sabía quién era realmente. La señora Whitfield, según el señor Whitfield, se había mudado a un apartamento pequeño después de que la casa familiar fuera vendida como parte del acuerdo de divorcio, y pasaba, según sus propias palabras en una de las últimas cartas que le envió a su exesposo, más tiempo sola del que jamás hubiera imaginado. Ninguno de los dos volvió a intentar contactarme, y yo tampoco busqué ninguna noticia adicional sobre ellos. No sentía la necesidad de vigilar su sufrimiento, ni de alimentar ningún tipo de rencor prolongado. La verdad ya había hecho su trabajo, exponiendo con total claridad quiénes eran realmente, frente a las personas que más importaban. Un domingo por la tarde, mientras Andrés y Renata jugaban una partida de ajedrez en la mesa de la cocina, discutiendo con humor sobre alguna jugada que ella insistía en repetir aunque él le advertía que era un error, mi papá llegó de visita con una caja de herramientas, dispuesto a ayudar a Andrés a instalar unos estantes en el garaje. Los observé desde la puerta de la cocina, mi papá dándole indicaciones pacientes, Andrés escuchando con la misma atención genuina que ponía en todo lo que hacía, y sentí una gratitud profunda por la vida que habíamos construido, ladrillo a ladrillo, sin necesidad de la validación ni la presencia de quienes habían decidido, 11 años atrás, que no merecíamos ninguna consideración. Renata levantó la vista del tablero de ajedrez en un momento y me sonrió. Esa misma sonrisa que había heredado de mí, y en ese instante supe, con total certeza, que la vida que le había construido, imperfecta pero real, valía infinitamente más que cualquier imagen falsa que Jake hubiera querido presentar frente a sus suegros. Ella nunca tendría que preguntarse si era suficiente, si merecía amor incondicional, porque desde el primer día de su vida había estado rodeada de personas que se lo demostraban con hechos, no con conveniencias disfrazadas de arrepentimiento. La verdad, al final, no había necesitado gritos ni venganzas espectaculares para hacer justicia. Solo había necesitado salir a la luz, en el momento correcto, frente a las personas correctas.